Bueno, muy bien, y estamos en este Voces del Parque y Ecos del Parque TV. Aquí estamos en el Museo de la Patagonia, como ustedes podrán apreciar en el programa de tele, pero en el programa de radio van a escuchar ruidos de pasos, movimientos, porque es un lugar muy especial. Y estamos por un tema especial, que es el cumpleaños, el aniversario de San Carlos de Bariloche, una historia muy vinculada a parques nacionales. Y dijimos, ¿con quién podemos hablar de este tema? Claro, con Eduardo Pérez, licenciado, director del museo. Edu, ¿cómo estás? Bien, acá en la víspera y en la espera de este cumpleaños. Me viene 124 años de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con toda su historia. Y como vieron, o como van a sentir también cuando uno comente, estamos justo en la sección que tiene que ver con la fundación de Bariloche, su etapa previa y la posterior después de su fundación formal. ¿Cuánta historia que tiene esta ciudad y cuánta historia vinculada a parques? Contanos un poco de estos orígenes, los orígenes de Bariloche. Sí, hay mucho para contar porque todo comienza cuando se crea la colonia agrícola Nahuel Huapi, que ya había mucha población circundando o rodeando el lago Nahuel Huapi. Y recién en 1902, el 9 de abril de 1902, sale el decreto donde crea la colonia agrícola, formalizando todos estos lotes que lo rodean al Nahuel Huapi, y cada población, el uso que se le iba a dar a cada uno de los lotes. Y bueno, acá les vamos a mostrar material que tiene que ver con documentos que fueron recopilados por un histórico vecino de la ciudad de San Carlos de Bariloche, como Ricardo Valmillana. Fue uno también de los promotores de tratar de reunir toda la información que tuviéramos sobre esa época, sobre la fundación, además de otros libros que tenemos en biblioteca, que también estudiaron todo lo que tiene que ver con la historia de Bariloche y de cómo se fundó y cuáles fueron los primeros pobladores. Pero lo que quiero que conozcan y que vean son documentos originales o documentos que tienen que ver con esa época, como acá van a ver lo que es el recorte del boletín oficial de ese 9 de abril de 1902, donde sale este decreto ley que funda o crea la colonia agrícola Nahuel Huapi, y al lado van a ver el decreto del 3 de mayo de 1902, donde dentro de esos lotes que se ubican, se designan los lotes para crear los pueblos. En este caso era Bariloche del lado de Río Negro o San Carlos, y le daban la posibilidad para crear en Neuquén lo que en ese momento todavía no existía, era Villa La Angostura. Pero ya se dan o se marcan esos territorios como lugar para crear un pueblo, y ese pueblo va a ser como el centro neurálgico de toda la población que estaba habitando en el Nahuel Huapi. Bueno, esto es así. El título que vamos a leer es, decreto fundando una colonia, de acuerdo a la disposición de la ley del hogar, que se denominará Nahuel Huapi en las tierras fiscales adyacentes al lago del mismo nombre. El Ministerio de la Agricultura, Buenos Aires, abril 9 de 1902, habiendo elevado la división de tierras y colonias de acuerdo con lo ordenado por el Ministerio de Agricultura, el proyecto de subdivisión de los lotes, 625 hectáreas, de las tierras que rodean al lago Nahuel Huapi, cuya explotación y mensura han practicado el ingeniero Carlos E. Martínez. Y considerando que es conveniente para fomentar la colonización de esa región, formar núcleos de población argentina de acuerdo a las disposiciones de la ley del hogar. Que las tierras fiscales que rodean el lago Nahuel Huapi han sido medidas y exploradas, resultando aptas para la ganadería y la agricultura. Impresionante. Hablamos de ganadería y agricultura porque esta colonia, ¿no? Esta colonia agrícola venía de antes, no es que en 1902 apareció. ¿Qué pasó antes de todo eso? Mucho antes, en realidad empezaron muchos migrantes de todos los países, habían italianos, alemanes, ¿Ah, sí? suizos. Sí. ¿En esa época? ¿Antes ya de 1902? En esa época, sí. Lo que pasa es que esta era una manera también de formalizar
lo que iba a ser la colonia, formalizarlo a nivel como una política de Estado, de crear este espacio para, como lo dice ahí, esta población iba a sentar como dar soberanía al territorio, porque estamos en un lugar tan limítrofe, que ahí empiezan todos estos, porque hablamos de 1902, calculen que Moreno estaba dando vuelta, que Frei estaba ahí, y que tenemos otro libro muy interesante que vino de visita en ese momento, 1902, Aarón Anchorena, que ahora estamos trabajando con eso, se está trabajando con la Casa Anchorena, pero en 1902 él estuvo de visita en el momento mayo y junio, él estuvo en el territorio. De hecho, las mejores fotos que vamos a ver del pueblo son las de él. Es una panorámica donde se ve la Chile Argentina, en la casa que era de Wiederhall, y toda la sección y la panorámica del pueblo Bariloche. Esa que se suele ver en varios lugares, esa foto, se ven en ¿no? muchos lugares, y cuando recuerdan lo que fue la visita a la Isla Victoria o a Aarón Anchorena en el territorio, fue en el momento en que se funda o sale el decreto, que es el que le sigue, porque hablamos de abril. Pasamos a mayo, el 3 de mayo es donde sale este decreto, en donde... Bien. ¿Y ahí qué dice este decreto? Bueno, y el decreto dice, decreto representado para la fundación de pueblos, 400 hectáreas en cada uno de estos puntos que se citan en el territorio del Neuquén y el Río Negro. Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, mayo 3 de 1902. En ejecución del decreto del 9 de abril del anterior, del corriente, que dispone la fundación de la colonia de acuerdo a la ley del hogar, denominada Nahuel Huapi, en las tierras adyacentes del lago del mismo nombre y conformidad con lo informado en la División de Tierras y Colonias. Entonces, el presidente de la República decreta, artículo 1, resérvase para fundación de pueblos 400 hectáreas en cada uno de los puntos siguientes, con el nombre de Puerto Moreno, en los lotes 111 y 95, y el denominado San Carlos, con los lotes números 114 y 115. Y en el territorio de Neuquén, el Istmo, situado entre los lotes 9 y 10, y la costa del lago, situada entre los lotes 1, 2, 3 y 4, reservándose igualmente para las necesidades futuras de la colonización agrícola, 5.000 hectáreas dentro de los lotes número 89, 90, 91, 92, 93, 95, 111, 112, 113, 114 y 115. Firmado por Julio Argentino Roca y Wenceslao Escalante, en donde ya cada lote está designado para el pueblo y sus futuras ampliaciones. Ya estaba más o menos determinado cómo iba a ser todo el despliegue. Claro, había como una planificación, pero ahí habla de Neuquén. Sí. ¿Qué parte de Neuquén sería entonces? Estamos hablando del Istmo y de la península de Quetrihué, en donde, porque ese es el lote 10 y el lote 9. Eso lo incluía como parte de todo esto. Como futuro pueblo, pero del lado neuquino, y el pueblo que iba a estar del lado de Río Negro era Puerto Moreno, que lo cita, y San Carlos. Y dentro de nuestra historia también San Carlos, todo el tiempo se lo fue llamando San Carlos, en 1902, 1903, en los mapas aparece San Carlos y nunca aparece Bariloche. Hasta 1907, 8 y 9, ahí empieza a aparecer San Carlos de Bariloche. Y más adelante, dentro de los mapas históricos que tenemos, empieza a aparecer no tanto San Carlos, sí Bariloche. Es como todo un proceso histórico hasta en los mapas. Porque uno piensa cuando va a la historia, así, bueno, listo, San Carlos de Bariloche se creó. Y en realidad es re loco, Edu, estos decretos, cómo una cosa va atada y vinculada a lo siguiente, y en realidad surgió como San Carlos. Claro, bueno, y ahí es la historia que siempre contamos. Bueno, San Carlos no hubiera existido sin este comerciante, Carlos Wiederhall, que es el que instala su local acá en Coaglia y Mitre. Ese local de ramos generales se llamó La Alemana. Ese local funcionó mientras él estuvo con ese nombre, hasta que en un momento, 1895 hablamos, por eso hay una etapa que también nos cuentan, lo que es San Carlos, es entre 1895 y 1900. Está San Carlos, pero ese local, esto es Mitre y esto es Coaglia, y acá está la casita Wiederhall,
Este momento histórico es en donde se instala un puerto, donde ahora lo conocemos. Mira. Ese puerto funcionó porque era de acopio y descarga de material de productos que venían desde el campo acá de la estepa, porque era un comercio que ya estaba bien organizado porque Wiederhold tenía contactos en Chile y había hecho una sociedad con un argentino acá. Después de esta base surge un convenio entre UV y Achelis y después surge la Chile Argentina, que está todo como muy mezclado, pero no, son etapas muy interesantes para ir viendo el comercio en la región y de los pobladores que habían en él. Carlos Wiederhold hacía competencia con Jarrett Jones, que Jarrett Jones y su local está en la otra punta del lago. Está sobre la boca del Limay. Ah, re lejos. Y ese lugar era también un centro de compra y de acopio de productos para resistir el invierno, y al igual que lo hizo mucho más cerca, pero con otra visión. La movida de Wiederhold era a través del lago, claro, y armar estos puertos, Puerto San Carlos, Puerto Moreno, Puerto Bles, para hacer el corredor lacustre, digamos, para cruzar a Chile. Era el corredor lacustre porque también le había pensado, trae este hombre con mucho dinero el vapor El Cóndor, que es tan conocido y que también lo vemos en las fotos de Anchorena, que son todos los legados que fue dejando Carlos Wiederhold acá, entre la Chile Argentina, el local de Ramos Generales, que después lo toma la Chile Argentina, VHL para la venta, el puerto, que cambió. No es el mejor lugar para instalar un puerto por el viento, el deterioro es constante. Uno va viendo las fotos también para que se pongan a buscar. Uno empieza a ver las fotos desde 1895, que son las primeras fotos del puerto, porque en 1895 pasó la Comisión de Límites y le tomaron una foto al puerto con los galpones. El puerto San Carlos acá, al frente. Era el puerto San Carlos con el galpón de acopio, y después lo ves en 1900 y el puerto es otro. Lo ves en 1902, es otro puerto. Lo ves en 1900, porque todo el tiempo lo fueron ampliando, remodelando, reforzando, y llegó a tener una escala casi impresionante en la década del 20. Llegaron a ser 2 puertos. Un puerto grande, o sea, 2 muelles, uno grande y uno más chico. El grande resistía el embate y el más chico era... Bien metido en el lago. Bien metido en el lago, mucha madera, mucho, y después hubo más inversiones de parte de la Chile Argentina o de parte de Capraro, que es la otra etapa del mismo lugar. Estamos contando que estamos en el centro cívico, un lugar que tiene casi la mayor parte de la historia de Bariloche. Centro histórico vendría a ser por todo lo que se vivió en este lugar, porque fue el puerto San Carlos, el lugar donde se instaló Carlos Wiederhold. A su vez, después lo toma UV Achelis para la compra-venta, y después se embarca la Chile Argentina. Eso, cuando se va a la Chile Argentina y deja todo acá, lo compra Capraro. Capraro, hasta la década del 30, era amo, dueño y señor de todo el territorio. Había galpones, aserraderos, existió un molino en el mismo lugar, acá en el arroyo que está oculto. Y de ahí fue donde en 1930 Parques adquiere todos estos lotes, adquiere la casa donde está la intendencia actualmente. Era un terreno que Rosa Capraro se lo vende a Parques, o lo adquiere Parques, para crear el primer edificio de Parques Nacionales. Pero siempre hablando del mismo lugar. El parque ya estaba vinculado, porque está el Parque Nacional del Sur, que se crea antes de 1934, ¿no? O sea, Parque ya tenía toda presencia acá, desde la donación de Perito Moreno, digamos. Desde que dona Moreno, pero Moreno se enfoca en ver lo que iba a ser intangible, que son esos territorios de Bles. Lo que tienen que tener en cuenta es que en ese momento, aparte de que pasó Anchorena, un miembro de la Comisión Pro Parque Nacional del Sur y miembro de Parques Nacionales, estaba Emilio Frey, que era jefe de comisión, estaba alojado acá en Bariloche y estuvo en la isla con Anchorena, que fue el primer intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi y fue intendente y jefe a cargo del Parque Nacional del Sur. O sea, esos personajes que nosotros vemos ahí son los que van a trabajar en la historia para crear el parque, para estar como parte de la maquinaria para fundar parques. O sea,
estas personas que estuvieron ahí se enamoraron tanto del lugar, o les encantó tanto, que Frey se quedó a vivir acá, se instaló acá. Aarón Anchorena estuvo en la isla, fue concesionario de la isla, sede de la isla, pero después forma parte de la Comisión Pro Parque Nacional del Sur y fue miembro del directorio de parques cuando se funda en 1934. Imagínense todos esos años yendo y viniendo en territorio, en el lugar. Eso es como los personajes más importantes en el sentido de la ley por parques. Pero calculen todos los vecinos y toda la gente que circuló por acá, por Bariloche, y toda la historia que viene detrás de la Chile Argentina, o de los vecinos que vivían sobre la costa del lago, o de los vecinos que tenían sus propias chacritas, porque después estaba todo dividido. La población era completa, tenías suizos en Colonia Suiza, el pueblo estaba expandido. ¿Ya estaba en Colonia Suiza con suizos entonces? Ya había gente que ya estaba alojando en diferentes lugares, en Puerto Moreno, en Lago Moreno, en el norte. Cuando uno empieza a ver la lista de lo que aparece en estos libros, que es solo una recopilación de información donde aparecen todos los vecinos y qué era lo que hacía cada uno, qué tenían. No, es un relevamiento que fue hecho por lo que era el territorio y la Tierras y Colonias. Tierras y Colonias, como una oficina, un departamento del Estado, tenía la obligación de censar o revisar o ver o rever todo lo que hacían cada uno de los pobladores, cuántos animales tenían, si habían mejoras dentro del lugar, si no había mejoras, si vivían, cuántas casas tenían, cuántos animales, todo se pasaba y se tenía un censo para pasarlo directamente a la central en Buenos Aires y acá pero calculen que en ese momento nosotros éramos territorio. ¿Y cuántas familias vivían acá en 1902 más o menos? En lo que es el pueblo hoy, el pueblo, habían por lo menos 50 familias. Ah, un montón. Sí. Jared Jones es uno de los primeros que se instala en la región. Mira. Newbery, o sea, mucho antes de 1902 ya estaba poblado y había mucha gente viviendo en lo que hoy es el pueblo también. Estaban con sus casitas. Uno ve las fotografías históricas de aquellos momentos y el único árbol gigante, hermoso y frondoso era el árbol que estaba en Beschet y Moreno, que es el ciprés histórico, el venerable del lago, como lo citan todo el tiempo al árbol. Era como un, un lugar emblemático dentro del lugar porque era un árbol gigante y era el árbol histórico, porque después el resto eran mucho más chiquitos. Maitenales por acá, o sea, era más estepa todo este lugar. Era mucho más estepa y lo ves en las fotos. Claro. Y aparte toda la historia que viene detrás de los ríos que están ocultos dentro de los arroyos que están ocultos dentro del pueblo, el arroyo sin nombre, el arroyo de Zapato, que yo descubrí que se llamaba de Zapato por un relevamiento que hicieron en su momento. Está el arroyo sin nombre, el arroyo de Zapato, el arroyo Ñireco hasta Ñiribó. Son los arroyos más moviditos dentro del lugar porque eran los que necesitaban cruzarlos con puentes si habían carros. ¡Ay, qué loco! Se cruzaba todo armaban puentes, de hecho han encontrado por eso una cosa lleva a otra. Es impresionante. Han armado puentes con barriles para que pase el agua y los rellenaban de tierra para poder cruzar carros. O sea, era toda una época también. Imagínense todo esto que dice Edu, ¿no? Porque Edu me lo va contando con tanta pasión, que como uno se traslada a esa época, ¿no? Y pensar el arroyo sin nombre, que hoy casi que ni sabemos ni que existe, porque casi que la gente, ¿dónde está el arroyo? No sabe, los que somos de acá sabemos, pero no lo ves, digamos, ¿no? No pasamos por arriba del arroyo, es solo un puente arriba del arroyo toda la ciudad. Y en ese momento era muy importante, digamos, ¿no? Porque no solo ofrecía agua, sino que ayudaba a los cultivos seguramente, y además era un desafío, como estás contando, atravesarlo, ¿no? Sí, no, eso sí tenías que transportar, o sea, y calculen también de que el pueblo cuando empieza en 1903 a 1907 tenían que armar estas cuadrículas tipo ciudad, porque no existían. Claro. Hasta 1903 no existía, 1902 no existía ningún pueblo, sino que era la Chile Argentina y después veías casitas ubicadas en ciertos lugares que más o menos podías llegar a entrar. Y otro documento que por ahí, está bueno, no lo tenemos acá, es la copia de Scheroni, que es un relevamiento y mensura del pueblo, 1906. ¿Mensura? Sí, que hace la ubicación y de los edificios más emblemáticos del lugar y cuáles eran los que tenían que salir o sacarlos de lo que era el camino o la calle.
Porque ya las calles ya las habían delimitado con las cuadrículas. Y muchas de las casas que estaban tenían que sacarlas. Y al Claro, sacarlas, porque no daba con el orden, con la no daba cuadrícula. con el orden de, claro, y a cada una de las cuadras había que cerrarlas o armarlas para que... Ponerlas adentro de la manzana, digamos. Tenían que entrar dentro de la manzana. Entonces, dentro de la lista aparecen varios vecinos que tenían que sacar sus casitas o galpones y los nombra, pero justamente uno de los nombres que aparece es la de la compañía Chile Argentina, que en algún momento tenía que salir del lugar, o sea que era como que la calle principal, que era la Mitre hoy, debía en algún momento, pero no fue hasta 1915, 20 y mucho más allá, hasta que llegó Parques, que Parques se extiende, después del 30 Parques se extiende la ciudad, desde el Arroyo Sin Nombre para allá, todos estos lotes empiezan a ser como parte del pueblo, del Bariloche. Claro, porque Parques, ahí siempre me queda la intriga. ¿Cómo se suma, más allá de los personajes que estás contando, ¿no? Sí. Que llegaban, generaban trabajos en el territorio, como en Chorena, un montón de cosas, y después terminaban como siendo, por decirlo así, funcionarios de Parques, ¿no? Sí. Pero hay un interés nacional puesto acá en esta región, Sí. estratégico, digamos, como punto estratégico, y Parques se empieza a mimetizar con la sociedad. ¿Cómo es que va haciéndose esa fusión entre Parques y la gente que ya vivía acá? No, igual era muy complejo también. Parques 1934 es un punto clave. Previo a eso era como muy... estaba el intendente, estaba su casita, pero no entró en la ciudad o en el territorio como en el 34. Antes era otra cosa, era una casita ocupada, una oficina. El SENASA era la oficina del Parque Nacional, o sea, ahí ¿sí? Estaba el SENASA, que lo ven ahí en la esquina de Elflen y Morales. Ahí, o sea, diagonal a la Intendencia. En diagonal a la Intendencia fue la primera oficina del intendente interino, del intendente o jefe a cargo del territorio, que era Emilio Frey, pero ahí estaban las oficinas de Parques, de Parque Nacional del Sur. Cuando Parques se instala o ya tiene presencia con una ley nacional que es la 1203, crea el Parque Nacional Nahuel Huapi, crea el Parque Nacional Iguazú, pero crea la Dirección de Parques Nacionales con toda su estructura. Y ahí, con esa estructura, es donde cada intendencia tenía, o las dos intendencias de Iguazú debían tener un lugar, un sitio correspondiente para el control y la administración del territorio. Sí o sí tenían que construir un edificio propio, no alquilado, ni cedido, ni prestado, para la institución. Y ese es por eso está, la intendencia es el primer edificio porque es el que se planifica. ¿Antes que el centro cívico? Antes que el centro cívico. Otra historia más. El centro cívico se divide en 3 partes. Me encanta. Para poder entender el centro cívico, hablando de complejo edilicio, empieza la intendencia, que es el primer edificio que fue diseñado, armado y dirigido por Alejandro Bustillo. Siempre hablando de la presidencia de Ezequiel Bustillo, que era el abogado y presidente de Parques, Alejandro diseña la intendencia. Y se inaugura un 25 de mayo de 1936. 25 de mayo de 1936 claro, ahora cumple 100 años. Ahora cumple 90. 90. Se inaugura el 25 de mayo y desde esa base Parques se empieza, porque eso, movilidad, el edificio de movilidad, el primero, el que da para calle Vicealmirante O'Connor, es ese otro edificio antes que el centro cívico. El edificio administrativo, movilidad, un edificio en donde se hacía el mantenimiento de los vehículos y de todo. Infraestructura, digamos. Claro, y recién ahí, bueno, después caminos, espacios, ya empiezan a planificar el tema del lago, lacustre, puertos, ampliar el panorama de Parques. Que Parques tenía casi el control de todo, porque uno cuando ve la ley empieza a saber que Parques empieza a ver, nos faltaba un hospital. Hace el hospital. La escuela, nos faltaba una escuela. La escuela 16. A los vecinos y a los trabajadores de Parques necesitaban un barrio. Barrio Maestranza, barrio... Iba creciendo Parques con la ciudad y se iban construyendo todas estas cosas en función de esas necesidades. Pensaron en un hotel a gran escala para poder
Chau, Chao, chau. chao. Necesitaban transportar gente de un puerto a puerto. Ya planificaron Sí. el Modesta Victoria desde el principio. Ay, todo. me encanta. Esto es para hacer un juego, una encuesta. No, Lo pero vamos a hacer. del 34 al 44 fue el boom en cuestión de edificios, en cuestión de embarcaciones, transporte. No solo el Modesta Victoria, sino que había más lanchas, con números, con nombres, con pájaros, con lo que. La idea era transportar al turismo y el Modesta era el top, porque se trabajaba siempre con embarcaciones de las históricas, embarcaciones de privados. Parques decidió desde el 34 en adelante tener todo bajo control, todo el control en todas esas cuestiones. De hecho, Infraestructura, porque además siempre decimos que había el mucha primer gente. pavimento de Bariloche, Yao Yao lo hace Parques, o sea, es bajo toda la. Cuando uno entra, a ver, cuando vos empezás a ver las memorias de Parques desde el 34 para adelante, y vos decís hasta todo lo que se fue gastando, la madera que salía, se pensó en Isla Victoria como un lugar para cultivo, preservar, pero se manejó en el principio mucho árboles exóticos, pero de crecimiento rápido. O sea, estaba para que crezcan menos 2, 3, 4, 5 años, tenía otros tipos de más rápidas para poderlo trabajar. Pensaron en todo, en el vivero, en tener gente que se preparara en viverismo, tener hoteles 5 estrellas de lo último, tener una embarcación de primera hecha en Ámsterdam, los astilleros, tener un hospital de avanzada de primera con todas las salas cubiertas, que hablaron con arquitectos especializados en armar hospitales. Parques calculó todo. Y en eso estaba el control o la vista del directorio, de los proyectos. Lo que pasó acá también pasó en Iguazú. Se planificaron más parques nacionales, Lanín, Alerce, Copahue, que se tenía como una reserva. En 10 años construyeron de todo para Bariloche, no solo para Bariloche, para Traful, para la Angostura, porque se planificó todo. Porque es verdad, la Angostura también. Alerces, para Alerces. Alerces. Todo. Y además se planificó una cancha de golf, se planificó el Cerro Catedral como un centro de deportes invernales. Claro, porque era de Parques. Era de Parque Catedral. ¿No? Se hizo, claro. O sea, todo. Esparcimiento, alojamientos, caminos, comunicaciones, educación, salud, todo dentro de la órbita de Parques Nacionales. ¿Qué hiciste ese estudio? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Cómo es que sabes tanto? Y además tanta memoria. Yo además de cosas que me las contaste como 10 veces ya me olvido, pero y cada vez que me las contaste es como que wow. ¿Cómo hiciste? ¿Estudiaste? ¿Qué? No, en realidad sí, es estudiar. Sí. La mayor parte de la información que uno maneja tiene que ver con todo lo que tenemos en exhibición y con nuestra historia. Claro. Y también es una cuestión de necesidad porque la gente necesita saber y uno nunca deja esto. Yo lo muestro, por ejemplo, de Valmillana, pero están las dos caras del pasado, Bariloche, su pasado y su gente, Bariloche, mi pueblo, y muchos trabajos de investigación sobre el territorio, sobre la región, sobre Bariloche, muchos autores para ver, pero muchas de las cosas que uno empieza es recorrer y empezar a ver los documentos originales. Y uno lo lee y tenés que ponerte en contacto. Mi oficio, mi trabajo, mi profesión, la museología, tiene que ver con eso, es poner en contexto todo aquello que guardás, preservás. Para poderlo preservar necesitas conocerlo, necesitas saber cuál es su valor real. Y la mayoría de los objetos, aunque no los crean, tienen mucho valor. Uno lo puede ver desde muchos frentes. Es lo que a nosotros nos enseñaron. Es como este documento, por ejemplo, les muestro que esto es muy Parques. Esto lo sacaron hace un tiempo atrás, propio Parques, de un empleado de Parques, y para colmo pone Parques Nacionales, la razón de mi pasión. Así se llama el libro. Bueno, ahí es casi la Biblia. ¿Por dónde pasa? Yo lo uso como Biblia porque cuál es, como para uno tener una idea y tener como un cronograma histórico, una lista, uno le va viendo el panorama, es como Crónica Histórica de Nahuel Huapi. Son libros muy importantes para mí porque no te perdés por las fechas. Y te diagrama bien, te orienta. Claro, te orienta como para uno ponerse en contexto y no perderse en qué momento ocurrió cada cosa. Es como toda una línea
que uno lo va viendo y va analizando, porque hay que analizar y pensar mucho en el sentido de poner en contexto del por qué pasan las cosas, por qué pasaron. Nada es porque sí, todo tiene una cuestión de interés. En la historia es así, o sea, cada proceso histórico tiene toda una razón de ser. ¿Por qué Widerhall vino para acá? ¿Por qué el territorio estaba en esas condiciones? ¿Por qué había tantas instituciones recorriendo la región en ese momento de la historia? ¿Por qué? Porque estaba en la cuestión de límites, teníamos que cerrar tratos entre Argentina y Chile, no se sabía muy bien cómo iba a ser la delimitación, estaba todo en movimiento en esa época. Moreno ya había pensado en hacer una zona intangible, intocable, calculo el 6 de noviembre de 1903, es donde él hace su donación, ¿no? Uh-huh. Pero no pasó mucho desde la creación de la colonia agrícola Nahuel Huapi, no pasó mucho de la creación de la población y todavía estaba todo el litigio con Chile, que recién se estaban cerrando los números con las comisiones, esas luchas ahí entre Chile y Argentina de que si Chile era por la naciente de los ríos y Argentina por las cumbres más altas. Todo eso estaba en esa movida. Intereses alemanes, porque Alemania tenía mucho interés puestos en Chile. Había muchos alemanes, ¿no? Muchos alemanes en Chile. De hecho, muchos de los que viajaron de Chile para acá a conocer el territorio eran alemanes. Uh-huh. Hess, Funk, o ingleses, porque Cox era inglés o de origen inglés. O sea, del lado nuestro, George Muster, que vino por la región de Patagonia, George Muster era capitán inglés, que vino y acompañó todo un grupo de indígenas de Puerto Aysén hasta el Nahuel Huapi, cerca de Nahuel Huapi, porque acá en Tequelmalal dieron la vuelta y se fueron hasta el Río Negro. Son todas historias previas a todo lo que estamos contando nosotros. Este es un territorio de movimientos y de ir y venir de gente, que la gente tiene que saber su historia. Y cuál es el lugar donde se preserva, o se maneja, o se conserva, todo eso. Es una biblioteca y el museo, o un archivo documental. Son los lugares claves para buscar y reconstruir la historia. Y lo lindo, Edu, que vos contás que no es que te quedas con una sola cosa, que ahondás y tenés muchas fuentes, ¿no? Porque, digo, para construir la historia o construir una mirada, lo importante es nutrirnos de toda la información que hay. Todo. O sea, para no sesgarnos con una mirada, sino decir, construir la propia, pero viendo muchos documentos, mucha información, digamos que lleva tiempo, pero termina siendo súper apasionante en el rol, ¿no? Porque sos como un investigador de la historia. Esa es la idea también, pero también saber ver de que no se olviden que también los mapas cuentan muchas historias. Claro. Cuando uno busca mapas antiguos, mapas históricos, un mapa te cuenta todo, porque hace un tiempo armamos una exposición de cartografía. Y todo lo que viene detrás de la cartografía también. O sea, si se adentran en ese mundo, ¿por qué los nombres, el por qué la ubicación de los ríos, por qué se marcan los ríos, por qué se marcan las aguadas, por qué se marcan los lugares donde hay población, por qué, y los nombres de cada lugar? Los nombres te indican muchas cosas también. Todo pasa por el ojo o para analizar. Ahora estaba buscando en qué momento aparece el nombre Bariloche dentro de los mapas. Y empezás a ver que a partir de 1908 para adelante, 1910, empieza a aparecer Bariloche. Pero las cartografías o los mapas antiguos, los previos, dice San Carlos, Puerto San Carlos. Ni siquiera aparece el pueblo, aparece Puerto San Carlos. Se conocía el lugar por San Carlos. Después se le agrega de Bariloche. ¿Y de dónde sale eso, Bariloche? Y Bariloche es por el paso Buriloche. Y como es la deformación de la palabra, es una suma de malos entendidos o de teléfono descompuesto. Claro, porque es el nombre real, siempre todo el mundo siempre sería Don Carlos de Buriloche. Don Carlos por Carlos Widerhall, por el error ese que le mandó el vecino Neil, que estaba por aquel lado, que le llega una carta. Esa es la historia, ¿no? Que cuentan muchos de los historiadores, que llega una carta y en vez de haber puesto Don Carlos, puso San Carlos. Y este hombre lo tomó porque parece ser de que era bastante, le gustaba, era muy gracioso igual Carlos Widerhall, porque tenía un hotel, un lugar, un hospedaje por Puerto Moreno que le llamaba el Hotel de la Cuchara Sucia. Así no. algo pasó. Claro, el Hotel de la Cuchara Sucia es sospechoso,
Sospechoso. La cuchara sucia, pero No perdían el tiempo. estaba en alemán, claro, él lo había escrito en alemán, pero tomó como una gracia esto de San Carlos y a partir de ahí le puso San Carlos a la alemana. Y ahí empieza. Entonces el puerto se lo conoce como San Carlos, por Carlos. Y Carlos tiene otra historia más con... o sea, todo lo que uno empieza a armar, este entramado de historias, nos llevan al presente. Eso es lo que uno tiene que entender. Bariloche es muy complejo en su historia. Es muy complejo. Porque hay muchos intereses detrás de este pueblo tan hermoso y maravilloso. Es increíble todos los intereses que vinieron, que hay, que desde que se fundó. Nunca nos ponemos de acuerdo si Carlos Huidobro fue fundador, o Julio Argentino Roca con el decreto ley, o si Foferi, el capitán Foferi, que fue el que armó el de Amero, que después los desterraron, no sé qué pasó con este señor. Son todas historias que hacen a nuestro pueblo. Que tenés un puerto que está mal ubicado, que lo destruye todo el tiempo el agua, el viento. El maremoto, el lago Moto. Desde el lago Moto no nos pudimos recuperar. Y lo vuelven a construir en el mismo lugar. Cuando lo vuelven a construir, vuelve otra vez a pasar algo que no sé si hay intereses, no sé qué, pero queda muy bajo, las empresas no quieren venir. Todas esas historias hacen a nuestro Bariloche, a nuestro puerto, y después lo que fue un pueblo y ahora es una gran ciudad que ya nos unimos a Dinahuapi y ya no hay más, hasta Villa Tacul no paramos y hasta Mascardi, población. Sí, claro. Eso es nuestro Bariloche, o sea, Bariloche ya no hay, como que no tiene límites. Parques. Y había dos intendentes, Edu. Entonces, o sea, estaba el intendente del parque y el intendente municipal. Y el intendente municipal. Pero tenían que convivir muy bien, porque si de golpe vos como municipio era nación que venía y que te ponía, por decirlo así, el idioma de hoy. El poder real, y muchas veces era el que marcaba el paso, era Parques. Era Parques. En su momento. Tenía mucho más. El que tenía los recursos, la gente, y todos los caminos los manejó Parques. Los caminos, Yao, camino hacia el Bolsón, todo era manejo y vialidad nacional que compartían, pero todo lo manejaba Parques, los hoteles. El 60 es el cambio ahí también, en donde Parques empieza a perder. Eso. Parques deja de ser dirección general, pasa a ser un servicio. En la década del 70 pasamos a ser servicio de parques nacionales. Esa es otra Bajamos la calidad pero tipo norteamericano. Ajá. Pero esa es otra historia linda también para contar de cómo Parques dependíamos del Ministerio de Agricultura, pasamos a depender del Ministerio de Obra Pública, para después pasar a depender del Poder Ejecutivo directo, así. Todo el tiempo después pasamos al Ministerio de Turismo, después el Ministerio de Ambiente, después pasamos a ser Secretaría. Depende también muchas veces de qué dependés y cómo es el manejo de Parques en realidad. Y Parques, del 70 para acá, no tiene más embarcaciones, no tiene hoteles, no hace más... Empieza como a entregar todo. El catedral ya se pierde porque se lo provincializan, ahora lo municipalizan el centro cívico en los 80, fines de los 80, principios de los 90, se formaliza el traspaso del centro cívico a la municipalidad. La catedral y eso sigue y la intendencia siguen o forman parte dentro del patrimonio de parque. Igual que la iglesia de Yao también, ¿no? Claro, y esa es otra historia linda también porque son de manos privadas. El aporte del capital lo hizo una privada para levantar la iglesia ahí. O sea, todas estas historias son espectaculares para entrarse a meter en esto y podría estar años contando historias de lo que hay porque vos buscás la información. O sea, yo me siento y te busco dentro de la biblioteca o del archivo documental todo lo que se tiene sobre historia, pero buscar directamente de fuente y lo encontrás. ¿Y qué cosa de esta historia de Bariloche allá por los años 1900, 1910 te ha llamado mucho la atención? O sea, algo que te acuerdes de una perlita, algo que te acuerdes así que digas, bueno, de esos momentos, del vínculo de las personas, la historia de los vecinos.
o era, o de ir estudiando, hubo cosas que te fueron sorprendiendo porque pensabas que era de una manera y después resultaron ser de otras al ir investigando. No, en realidad es, a ver, que el pueblo, viste que siempre lo dicen, es que siempre, por lo general, siempre se suele citar a los que tenían el dinero, el principal, y lo que más me asombra era la cantidad de gente que estaba dando vueltas y vivía con su ganado, porque la gente se acercaba y tenían gallinas, ovejas, vacas. ¿Vivían de eso? Vivían de sus productos, porque era una zona agrícola. En sus primeras instancias eran agrícolas, o sea. Qué loco eso, ¿no? Sí, los lugares de encuentro, porque buscar bares o buscar lugares en donde estos centros como por ejemplo acá o la de Los Llones allá, lugares donde todo el tiempo había comunicación. Uno cree que no, y no se vivía del camino, no vivían en vehículo. En esta zona se vivía más embarcado. Ah, mira. O sea, ir de un punto al otro, como ahora que vamos de Bariloche a Yao Yao, nos vamos en auto. Sí. Tenías que salir del puerto e ir hasta Puerto Moreno. Era todo más. Porque además la calle Yao Yao, que era un bosque, no podías transitar. Y calculen, esperar un día lindo, un día calmo, un día tranquilo para poder navegar. O sea, era como que todo tenía su tiempo. El ponerse en ese momento, juntar leña, buscar lugares en donde, o sea, la mayor parte, la arquitectura también te marca. Porque vos vas viendo cómo las casas de las primeras épocas, todo en madera, de lo que se conseguía acá, lerce, ciprés o lo que tuvieran a su disposición, y siempre tenían un sótano o un lugar donde estaba la leñera, donde se guardaba y se acopiaba toda la leña para después aguantar todo el invierno. Y después ves fotos antiguas, todo nevado, y las chimeneas con sus humitos, o sea, y que la gente resistía y vivía en el lugar, con los inviernos crudos, con la nieve alta. Claro, porque estamos hablando que los temporales que vivimos hoy antes estaban y eran peor además, ¿no? Eran peores, y aparte todo este tiempo, porque hay fotografías de lo que a mí más me asombra también, ahora me hiciste ahora, hay fotos de erupciones. De erupciones sí, volcánicas, sí. Y de movimientos de tierra en el lugar. ¿Sí? Guau, Calbuco, Puyehue, son lugares, o sea, esto es volcanes cerca, y hay registro y fotografía de erupciones, y no me imagino lo que debe haber sido en el 60, porque me lo contaba mi papá, pero que se oscureció todo, pero calculen en esa época, ¿se acababa el mundo o no? Sí, uno no tenía cómo informarse, ni no sabías qué estaba pasando hasta que lo veías. No sabía nada. El correo cuando llegaba no es instantáneo. O sea, es como decir, el 3 de mayo sale la ley de creación de Bariloche y debe haber llegado un mes después de que, de que salga. Y uno ve, o sea, en las fotos que aparecen en el álbum de Anchorena, la bandera argentina está flameando desde la punta acá del edificio de la Chile Argentina. Está flameando la bandera argentina. Así que un evento grande debe haber pasado en ese momento, como para decir, o salió el litigio, o salió... Bueno, todo eso cuenta historias. Claro, el lugar, la gente, tomarse fotos, que era algo... prepararse para una foto. Tienen que ponerse en ese momento y decir, una foto era una foto. Tenía que prepararse el fotógrafo, el camarógrafo, la cámara debe haber tenido un tamaño bastante considerable. Poner el negativo, sacar la foto, esperar hasta que salga, y la gente paradita así sin moverse hasta que le salía. Y con todo eso venía esta gente, o gente trabajando, todo el tiempo había gente en movimiento. Uno ve fotos, o la foto que siempre me gusta ver, como para cuando vengan a visitar el museo, es la panorámica que hay ahí en la sección de Bariloche antiguo. Es una panorámica donde cuenta toda la historia de Bariloche en 1910. La iglesia o los salesianos en Bariloche con la Inmaculada, el ciprés histórico, Moreno y su segunda avenida, la Chile Argentina que se ve allá atrás, que era el comercio, el negocio,
los caminitos que se armaron, que era el damero histórico de dónde estaba Moreno, dónde estaba la calle Moreno, dónde estaba la calle Mitre, dónde estaba la calle Luis Almirante Brown, dónde estaba John O'Connor, todas con los nombres, y te cuenta toda la historia. Y cuando uno se acerca a la foto, ves la piedra, que si en algún momento se puede, pero es muy difícil de acercarse, lo tenés que ver con la compu. Se ve la piedra, el que conoce Bariloche va a la catedral. Y no sé si ven que hay una piedra inmensa, gigante, que está justo sobre la puerta, dice Almirante O'Connor y Bechet. Sí. ¿Qué pasa con eso? Está en la foto. La piedra está ahí. Increíble, o sea, está ahí. Está ahí de 1910, la piedra está ahí, nunca la movieron, la piedra asoma. Sí, es una piedra grande que está ahí, sí, tal cual. Bueno, y ahí te ubicás de que ese es el lugar y la puerta de entrada a la catedral. Ya te ubicás en dónde está. Claro. Es como que te ayuda a buscar referencia. Claro, sí, la referencia. La piedra está, el ciprés no está, pero está la marca de dónde llegó a estar. Sí. Las tranqueras, los cercos. Es alucinante eso. Sí. Es alucinante. Y te lo dice cuando hacen los relatos ahí en el de la mensura de Scheroni, habla de cómo tienen cada uno sus cercos. De palos a pique, de tranquillas. Sí, eso es verdad, se reven las fotos, las casitas y los cerquitos. Y cómo están separadas cada casita y bueno. Alucinante, alucinante. Edu, la gente puede venir al museo y ver eso, ¿no? Sí, ver eso. ¿En qué horarios y cómo hace? De lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 14 a 17. Perfecto. Igual ahora estamos hablando con los compañeros, así que vamos a abrir feriados o podemos abrir los sábados. Qué bueno. Para que el local pueda venir a visitarnos. Claro. Hemos visto de que durante la semana la visita es turística y escolar. Y el local no. No viene. El local no viene. Y un sábado, por el día o la tarde. Que venga la familia, que salga de su casa. También un feriado. Decir, vamos al museo, que es tan hermoso. Y podés, que es tan lindo. Yo voy a estar las veces que pueda y contarles historias. Si te agarran Edu, agárrenlo a Edu. Tienen que llamar. ¿Está Eduardo? Y ahí te hace la visita guiada, Edu. Igual yo me río, porque digo, tengo las pruebas. Lo que digo, tengo pruebas. Tengo pruebas. Pues sos un investigador de la historia. No, a mí me dice, le doy para que lea, porque no le voy a. Uno le puede dar todo resumido. Yo te lo puedo contar en cuánto estuvimos. Sí, en una hora. En una hora te puedo contar parte de la historia. Partes. Parte de la historia. Pero meterte en estos libros o los libros de la biblioteca. Yo soy un bicho de biblioteca. Claro. Me encanta. Te encanta. Estar metido ahí y leer y buscar y lo que necesitas. Y tuve siempre la facilidad de encontrar rápido lo que buscaba en los libros. Sí. Y uno va armando ese. Y le vas buscando las respuestas a muchas preguntas. Ojo, te abres más preguntas. Claro. Y esta info que te quedó donde la sacás. Lo lindo de esto es que siempre tenés más preguntas que respuestas. Entonces te lleva a buscar más y más y más. Y ese buscar más te empieza a cerrar otras y te abre otras puertas. Siempre vas a ver puertas. En este laberinto histórico vas a ver puertas por todos lados y vos vas a tener que ver y descubrir, abrir la puerta y descubrir qué es lo que hay detrás. Pero es así, ayuda a crecer. Tu historia te ayuda a crecer. Sea buena, sea mala, es parte de todo esto que tenemos que ir viendo, de que vos sin raíces y sin buscar tu esencia o tratar de descubrir de dónde venimos, qué es lo que somos y hacia dónde apuntamos, no entendemos nada. Y bueno, yo sé que desde este lugar donde uno está es abrir las puertas a lo que hay, el conocimiento, la historia. Y gracias que hay científicos, gracias que hay historiadores, gracias que hay biólogos, gracias que hay, porque ellos nos dan el material necesario para brindárselo a la gente. Somos como un intermediario en esto, ¿eh? No es que uno sepa, sino que vos te basás en lo que ellos te dan. Tal cual. Y hay otros investigan y uno solo cuenta una parte, no todo. Qué importante, Edu, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando y viendo, sean de Bariloche o hayan venido hace un mes a vivir acá, busquen, conozcan la historia de su tierra, del lugar donde eligieron vivir, porque te vincula con el territorio de otro lugar, porque por algo la gente eligió venir a vivir a este lugar, ¿no? Sí. Porque mucha gente dice, amo Bariloche porque es hermoso, y miren toda la historia que hay atrás, cómo se formó, conozcan la historia, ¿no? Sí, conozcan la historia. Bueno, para que entiendan, cuando uno habla del Bariloche Center, ¿sí?
vieron ese edificio cuadrado, Sí. feo. ¿Ustedes pueden creer que el propio Bariloche se dijo, sí, queremos un edificio donde se concentre todo? Cometemos errores. Es así. Ay, Los claro. errores... Vamos a ahondar en eso, ¿eh? Vamos a hacer Sí, la nota de Bariloche sí, Center. Porque hay mitos, hay de todo ahí, ¿no? Pero resulta que el Bariloche lo quería porque nos vendieron de que era un lugar donde iba a ser el centro. Claro, el megacentro. El megacentro, por eso Bariloche Qué Center, loco. todo iba a estar ahí. Y no, se fue aislando, fue cerrando, se hizo Un cubo cuadrado de nada, enorme. porque el resto sigue estando afuera. Increíble. Increíble. Bueno, Edu, mil gracias. Gracias por estar en Voces del Parque, en Ecos del Parque TV. Hicimos así, esta nota tipo streaming con el Edu para el programa de tele y por supuesto para el programa de radio. Vengan al Museo de la Patagonia. No, lo que quieran saber, lo que quieran, todo lo que dije lo buscamos, se los muestro, están en libros, en documentos, en fotos, está todo. Así que solo vengan, miren, recorran y conozcan un poco la historia nuestra. Muy bien, gracias Edu, gracias. Así nos despedimos, querida gente. Nos despedimos, cerramos este Voces del Parque, este Ecos del Parque, con el Edu en la pantalla. Gracias, vamos a hacer así. Ahí nos despedimos y gracias a todos por estar allí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, que estén muy bien. Chau.